La cosa empieza con Philip acorralando a Johan contra la pared, cuestionándole por qué anda tan encimoso con él últimamente. Y ya entrados en gastos, se agachó y le susurró algo que sacó de onda a Johan, quien lo aventó y le gritó: «¡Órale, quítate!». Philip. Cambio de escena. 15 de marzo, Hong Johan, 31 años de edad. Por fin consiguió la casa de sus sueños. Sus cuates, bien buena onda, le echaron la mano con la mudanza. Después, armaron una fiesta con chupe para celebrar la inauguración. Alguien lo cotorreó: «Ahora que tienes cantón, nomás te falta la vieja». Johan se rió y dijo que primero tenía que juntar lana para pagarle al banco. De esposa e hijos, ni hablar por ahora. De pronto, alguien preguntó si el tipo ese raro seguía chambeando con Johan. Otro, sorprendido, contestó: «¿Quién es el raro? ¿A poco no te has enterado? Ese chavo tiene menos tacto que un ratero. Creo que tiene como 25. Seguro se enteró de algún chismecito bueno». Los cuates de Johan lo frieron a preguntas. Johan no supo ni qué decir. Es Philip, el más chavo del equipo que entró a filmar a finales del año pasado. Philip intentaba sacar plática y hacer amigos, pero nomás decía 2 o 3 cosas y mataba el ambiente. Y cada que sus miradas se cruzaban, Philip volteaba la cara con cara de fuchi. Al oír esto, a los amigos de Johan como que les dio coraje por él, sobre todo porque Philip se portaba así nomás con Johan, pero con los demás era bien alivianado. Así que le dijeron que mandara a volar a Philip. Total, Johan era de los populares. Johan no quería jugar sucio, pero se acordó de que Philip siempre le copiaba todo. Quién sabe por qué, pero cositas como los zapatos, las bolsas y las gorras. En general, se sentía medio raro. «Entonces, no más es un copión», contestó Johan de volada. Pues para ser copión, Philip está mucho más guapo. Justo cuando Johan sacó el celular para enseñarles una foto, sonó el timbre. Pensó que era el repartidor. Johan abrió la puerta en friega, pero era Lee Chong-hun. El tráfico estaba terrible, por eso llegué tarde. «¿Y tú cómo te supiste la clave del depa? Justo llegó el repartidor, así que me metí con él». Johan le preguntó que cuánto era, pero él le dijo que así lo dejara, que era su multa por tardón. Los cuates de Johan saludaron a Lee Jong-hun con mucho gusto, echándole carrilla por la multa. Johan les explicó que Lee Jong-hun se tardó porque fue al funeral de la mamá de un compañero. De la nada, le preguntó a Johan dónde estaba el baño y él le señaló al fondo del pasillo. Luego, le dio las gracias con un tonito medio raro y se metió al baño. En eso, los amigos de Johan suspiraron y cuchichearon, meses sin verse, y de repente se reencuentran. Y ahora haciéndose los serios y los raros. Cuando la fiesta acabó, todos se fueron yendo. Lee Chong-hun fue el último en jalar. Le sonrió a Johan. «Hoy estoy muy contento, gracias, Johan». Johan le sonrió de vuelta y le dijo adiós con la mano. Dicen que la primera noche en casa nueva cuesta trabajo dormir, pero chance fue por el alcohol. Johan se quedó dormido al instante. Pero, justo cuando estaba agarrando el sueño, un frío de repente lo despertó. Johan se tapó más y quiso pararse, pero en eso, una figura espectral se empezó a arrastrar de debajo de la cama, y se le quedó viendo fijamente. Johan pegó un grito de terror y se despertó. ¿Habrá sido un sueño? Empezó a temblar, tratando de calmarse. Luego volteó a ver a los pies de la cama y por suerte no vio nada. Cambió de escena. Johan suspiró mientras se tomaba un café. Apenas es el primer día en la casa nueva y ya ando soñando con fantasmas. Qué mala pata. Nunca se me había subido el muerto. Quizás era solo el estrés de la mudanza, pero esa sensación de intranquilidad no lo dejaba en paz. Johan se preguntaba si de verdad había sido solo un sueño porque se sintió tan real, con un escalofrío recorriéndole la espalda. Justo en ese momento, una sombra reflejada en el elevador asustó a Johan. Se dio la vuelta de un brinco, y era Philip. Philip hizo una reverencia y saludó a Johan. «Hola, subdirector Hong». «La C es de subdirector». Johan soltó un suspiro de alivio. «Ah, sí». Luego, los dos subieron juntos al elevador, pero ninguno dijo ni pío. Philip no pudo evitar echarle un ojo a Johan y le dijo: «Oye, diré Johan, ¿a dónde te metiste anoche?» Johan dio un respingo. «Solo me quedé en casa», respondió Johan. Philip titubeó. «Y como que hueles medio raro». A Johan se le congeló la cara. «¿Qué acabas de decir?» La escena cambia a la noche. Johan seguía molesto porque Philip le dijo que olía feo. Philip intentó explicarse, pero nomás no daba una, y al final mejor se calló. Recordándolo, Johan todavía se sentía irritado. En realidad,
El que salía perdiendo era Philip, pero tenían que grabar juntos todo el próximo mes. Ya estaba hasta el gorro. Al abrir la puerta y entrar a la casa, Johan se sintió mucho mejor. Ya, olvídalo. En el set solo tienes que hablar con el equipo de filmación. Ni siquiera tienes que pelar al baboso de Philip. Acostado en la cama, Johan se sentía tan a gusto, pero todavía había un montón de cosas por ordenar. Johan seguía pensando en todo lo que tenía que hacer. De repente, esa sensación fría apareció de nuevo. Abrió los ojos de par en par, su cuerpo no se podía mover y una mano se movió lentamente sobre él, intentando ahorcarlo. Johan se repetía a sí mismo que solo era un sueño, pero se sentía tan real. Cambio de escena. Johan ha estado rezando en la iglesia con un amigo durante las últimas 2 semanas. Seguramente no ha pegado el ojo en esa casa. Al principio, pensó que era solo porque no estaba acostumbrado al lugar, pero la cosa llegó al punto de que tuvo que ir al hospital para un chequeo. Buscar por toda la iglesia y las catedrales cercanas no le dio ninguna respuesta. El amigo le preguntó a Johan si ya había ido a un templo. Por supuesto que Johan ya lo había hecho. Entonces, ¿había ido con un chamán? Johan pensaba que esos lugares eran pura estafa. El amigo quería recomendarle un lugar a Johan, pero Johan no se la creyó. La casa embrujada era la suya, no la mía. Entonces, Johan de repente se volteó por ese comentario, pero Jun seguía atormentado. Desesperado, rompió un talismán y le llamó a su amigo, Kim Deong, diciéndole, neta que sí había un fantasma. No solo se apareció, hasta me habló. Dayong se sorprendió, pero dijo que él solo era bueno para leer la suerte en cosas del amor. Johan se quedó sin palabras, y luego Dayong le sugirió que rentara la casa. Pero el problema era que la casa estaba hipotecada con el banco, así, ¿quién la iba a rentar? Sin otra opción, Johan invitó a Dayong a quedarse una noche, pero claro, ni de chiste iba a aceptar. Justo cuando Dayong le aconsejaba a Johan que le pidiera a alguien más, un esqueleto saltó a la vista de Johan. Johan pegó un grito, saltó de su asiento, tiró el celular y derramó el café en su camisa. Resultó que era Philip. Solo traía puesta una camisa con un estampado de esqueleto. El resultado fue que ambos terminaron con café encima y tuvieron que limpiar sus camisas en el baño. Ninguno de los dos dijo nada, pero por dentro Johan se moría de la vergüenza. Por su obsesión con el fantasma, andaba demasiado sensible. ¿Quién diría que hasta el estampado lo asustaría? Pero ¿a quién se le ocurre que Philip se ponga esa camisa tan fea? De repente, Philip dijo, «Productor Hong, lo que dijiste la otra vez estuvo mal». Digo, para nada huelo así. Johan dijo que estaba bien, aunque seguía dándole vueltas al asunto. De hecho, Philip miró a Johan y dijo, «Hueles tan rico que solo quiero seguir oliéndote». Johan respondió a regañadientes, «Ah, sí, pero se le puso la piel de gallina. ¿Qué onda con ese halago?» Philip volvió a preguntar, «¿Qué perfume usas?» Johan se quedó callado, lo imitaba en ropa, gorra, zapatos, hasta la funda, y ahora el perfume. Así que Johan fríamente dijo que no usaba perfume, y tomó su celular para irse. Philip abrió los ojos de par en par. Le gritó a Johan, pero no pudo decir nada, porque Johan se había llevado su celular por error. Cambio de escena. Johan estaba bajoneado y sentado solo en el lobby del edificio. ¿Cómo diablos pudo tomar el celular equivocado? Ahora no hay forma de llamar a un amigo para que lo deje quedarse. Para colmo, olvidó su cartera en la oficina. Ahora ni siquiera puede ir al sauna. Tal vez debería dormir en el coche, pero al final Johan sí regresó a casa y decidió pedirle ayuda al alcohol. Eres el dueño, ¿por qué dormir afuera? Si tan valiente te sientes, ándale, entra. Johan estaba medio borracho y se sentía más fuerte. A la mañana siguiente lo despertó una voz de mujer. Abrió los ojos con sueño. Era la mamá de Johan. Con el pelo todo revuelto, él dijo, «No puede ser. Mamá, ¿por qué llegaste así de la nada?» «Johan, ¿de quién es esto? ¿Quién te lo dio? Apesta, qué horror». Su mamá ni se acerca. «Se te pegó el olor. Tíralo, hijo». Se refería al celular que Johan se llevó por error, de Philip. Johan dijo que no podía tirarlo, que era de un chico nuevo que vino. La mamá de Johan se transformó en el espíritu Kia y le gritó furiosa a Johan, «Te dije que lo tires ahora mismo». Cambio de escena a Johan encontrándose con Philip, porque Philip quería devolverle el celular a Johan. Johan se dio cuenta de que el fantasma Kia no se le acercó anoche. Definitivamente fue gracias al celular de Philip.
Aunque no sabía por qué, quería quedárselo un ratito más, para averiguar la razón. Así que Johan mintió, diciendo que perdió el celular de Philip. Dijo que le compraría uno nuevo. Philip susurró: «Con razón estaba ahí ayer. Revisé la ubicación del celular y vi que estaba en Celdemon, mientras que Philip vive en Mabo. Pero creo que sí me pasé un poco». Philip rápido explicó que solo quería ver la ubicación del cel. Johan se sintió raro y nervioso al explicar, mientras por dentro maldecía en silencio esta tecnología del siglo XXI. Luego, Philip le devolvió el celular a Johan. Johan dijo que se mudó hace unas semanas y le preguntó si Philip dormiría en el dormitorio hoy tras la filmación. Después, Johan inició su plan para raptar a Philip. Paso 1. Emborracharlo para nublar su juicio. Paso 2. Usar la excusa de devolver el cel para llevarlo a su casa. Paso 3. Ya que está en casa, proponer que se quede. Y así fue como Philip terminó por quedarse ahí. Se puso ropa de Johan y esperó a que le preparara un lugar para dormir, pero la ropa parecía quedarle algo corta. Johan pensaba darle otro conjunto, pero Philip dijo que no hacía falta. Por la noche, Johan se despertó para ir al baño. Al pasar por la sala, notó que Philip ya no estaba. Asustado, volteó a ver hacia atrás. Por suerte, el celular seguía ahí. De repente, sintió un escalofrío desde el baño. Se oían ruidos extraños. A Johan le tembló el corazón. Se acercó despacio y lo llamó Philip. Por suerte, la voz de Philip respondió desde adentro. «¡Sí!», Johan suspiró con alivio. «¡Ah! Es que me pareció oír algo más». «¿No te sientes bien? Te oí quejarte. ¿Estás incómodo?» «Sí, incómodo», pensó Johan para sí. Quizá por todo el alcohol que tomó antes. Sintiéndose algo culpable, Johan le dijo: «Hay medicinas en la alacena. Tómate algo más tarde». Después volvió a su cuarto, pero Johan no tenía idea de que en ese mismo momento Philip estaba dándole consuelo a su amigo en el baño, mientras decía el nombre de Johan y olía su camisa. Philip dijo: «Me gustas». Al otro día, a Johan le parecía increíble haber dormido tan profundamente. Al principio no se la creía, pero no vio ni la sombra de un fantasma. Bostezando, fue a la sala. Philip ya estaba despierto desde hacía rato y hasta estaba preparando un desayuno de lujo. Johan se quedó con los ojos abiertos como platos. ¡Qué bueno está! Tras el primer bocado, Johan se emocionó. «Está riquísimo». A su lado, Philip, tímido, le preguntó si le gustaba tal como lo haría una esposa. Desde niño era bueno en la cocina, así que estaba muy seguro de sí mismo. Por supuesto, lo elogió Johan. Pero, ¿por qué Philip no estaba comiendo? ¿Aún le dolía el estómago? Philip le contestó que no. Y también, ¿notó Johan que ya no le hablaba con formalidad? La verdad, a Philip le gustaba mucho, así que Johan podía seguir así. «Bueno, ya no te quedes ahí parado. Siéntate y come conmigo. Iré por otros palillos. ¿Vas a comer o no?» Philip sonrió como si estuviera muy contento. Johan le sonrió de vuelta, pensando qué pasaría por su cabeza. Él también puede sonreír, aunque sea raro. No es un mal tipo, chance, y es mejor de lo que pensaba. Tiene modales básicos y lo más importante, gracias a él, dormí como un bebé. En fin, vivamos en paz y veamos qué sucede. El plan había sido un éxito. El rodaje se fijó en un estudio cerca de casa. Así Johan podría pasar todos los días con Philip, o más bien, dormir en la misma casa que el celular de Philip. En todo ese tiempo, Johan no volvió a ver fantasmas ni demonios. Pero el problema ahora era que Philip quería volver a su casa. ¿Cómo iba Johan a permitirlo? Pero Philip decía que no quería ser una molestia para siempre. Johan dijo que no era problema e intentó retenerlo, pero Philip seguía decidido a irse. Johan sintió un dolor de cabeza. No era como si estuvieran peleando como novios. Philip bajó la cabeza en silencio y se fue. ¿Te vas a llevar tus cosas y a irte para siempre? Jaja, esto me está volviendo loco de verdad. Y ni siquiera podía pedirle que dejara su celular atrás. Así que a Johan no le quedó más que sugerir que Philip se mudara aquí, al cuarto que hizo biblioteca, y que en vez de pagarle renta, Philip podía hacer el quehacer para compensar o un 55-10. Y ahí fue cuando comenzó esta discusión. Philip acorraló a Johan contra la pared, preguntándole por qué se aferraba a él y no lo soltaba. Johan se sintió muy inquieto. «¿No fui yo quien dijo que conocía mi lugar y que en realidad no te gustaba?» Al oír a Philip, Johan sonrió con ironía, admitiendo que al principio no le caía bien, pero que ahora las cosas eran distintas, se habían hecho más cercanos.
y quién sabe, quizá podrían volverse todavía más cercanos en el futuro. El rostro de Philip se sonrojó, agachó la cabeza y soltó una risita. Luego Philip se acercó de golpe a la cara de Johann y le preguntó qué tan íntimos podían ser. ¿Y a ti qué te pasa? ¿Philip sería como Ed quiere o como tú quieres? Johann frunció el ceño, entrecerrando los ojos, y de pronto Philip le besó suavemente el cabello. Johann se chiveó todo y balbuceó. ¿Qué? ¿Qué demonios haces, Philip? Tenía la cara roja como un jitomate bien maduro, y estaba sudando la gota gorda. Johann intentó disimularlo con una risa, diciendo que seguro Philip estaba bromeando, pero al bajar la mirada a su paquete, le entró un sudor frío. Definitivamente, ya no parecía ninguna broma. Philip soltó un suspiro, diciendo que no quería declarársele a Johann. A Johann le empezó a caer gordo otra vez, y entonces le contó lo de aquella noche en el baño, que se había desahogado, usando la camisa de Johann que aún conservaba su aroma. Philip continuó, todo apenado, contando más de sus historias medio manchadas. Johann estaba tan sacado de onda que se quedó mudo, nomás con la boca abierta, escuchando. Entonces Johann empujó a Philip con fuerza y le gritó, «Oye, Philip, lárgate de mi casa ya». Cambio de escena. Johann estaba parado frente a los 2 cepillos de dientes idénticos en el baño. Y de pronto se acordó de Philip, y de cómo Philip le había preguntado si no tenía otros, porque le daba cosa confundir el suyo con el de Johann. Johann, extrañado, le dijo, «¿El tuyo también es azul? Pues ya lo abrí, así que ni modo, ya úsalo». Johann frunció el ceño. «Neta, ya ni sabes cuál es el tuyo. ¡Qué hueva!». En ese preciso momento, Johann también sintió un escalofrío. Se puso pálido y volteó para atrás, pero no había ningún fantasma ahí. Pensó que a lo mejor ya se estaba sugestionando, pero de la nada se fue la luz. Johann se asustó y alzó la mirada hacia el espejo. El reflejo de una persona escurriendo algo como jarabe le sonreía de oreja a oreja. Al final, solo quedamos tú y yo, ¿no es así? Johann pegó un grito y salió pitando de ahí, gritando a todo pulmón, «Philip, Philip, por favor, regresa». Johann se sentó, temblando de miedo. «No manches, ¿qué haces? Se fue hace un buen. Por más que le grites, no te va a escuchar». Pero justo en eso, se escuchó el eco de la voz de Philip llamándolo, y venía corriendo hacia él. «¿Eres tú el que está llorando?» Johann se quedó tieso. «¿Por qué habría de llorar yo? El que llora eres tú. ¿Por qué no te has largado? ¿Qué haces aquí todavía?» Tal vez esperaba que me detuvieras, y así los dos volvieron a la casa. Johann le contó a Philip lo del fantasma en la casa. Al ver la cara tan campante de Philip, Johann le gritó, como con miedo de que Philip no le fuera a creer, pero Philip le contestó de volada que sí le creía. Al oír eso, Johann siguió contándole que al fantasma le daba miedo el celular de Philip. O sea, ya sé que la razón suena bien fumada. Pero Philip le dijo que no, que es porque trae un talismán en la funda del cel. Johann puso los ojos en blanco. «Órale, entonces ¿para qué quieres el celular?» Johann se sobó la cabeza, pensando que debía tranquilizarse. Digo, normalmente a nadie se le ocurre quitarle la funda al teléfono. Entonces Philip habló. «La neta, yo también tengo algo que contarte. Puedo ver fantasmas. O bueno, más bien puedo sentirlos. Desde que era morro he visto un montón de cosas. Porque me cuesta distinguir a los vivos de los muertos. Ah, con razón te cuesta tanto trabajo socializar con la gente. ¿Y por eso traes ese talismán? Sí, es un amuleto para contener mi energía. A veces todavía oigo ruidos o percibo olores». Johann se quedó de a 6. ¿Olores? No, ma. ¿Te refieres a que la otra vez que dijiste que yo olía feo, era por esto? Sí. Normalmente siempre hueles muy agradable, pero ese día tenías un olor a sangre de demonio, agrio y medio podrido. Por eso te creo. Estoy seguro de que en esta casa hay un fantasma. El talismán, con los bordes quemados, estaba pegado a la pared. Philip lo observaba, pensativo. Este seguro no es un fantasma cualquiera. Se preguntaba qué tanto habría fastidiado a Johann antes como para que lo corriera, para después pedirle que volviera. De solo pensarlo, la cara de Philip se puso rojísima. No cabía de la felicidad. «Mañana que vaya a casa conseguiré un nuevo talismán para que estés más tranquilo. Descansa, Johann». Mientras tanto, Johann dormía y sintió como algo se metía debajo de sus sábanas. Era evidente que Johann estaba asustado. Ya le habían puesto el talismán, pero ¿cómo era posible? ¿Philip? En realidad, era el fantasma Kia que se transformaba en el sueño de Johann. Johann no podía moverse y se dejó sujetar por el espectro.
Johann sintió un placer muy extraño. ¿Acaso de verdad lo estaba gozando? El fantasma le susurró: «Entonces, quedémonos juntos para siempre». Y entre risitas le dijo: «Ven conmigo». Johann no pudo reaccionar. Se sentía como si lo ahorcaran y solo podía gritar por ayuda en su mente. De repente, un chorro de agua le cayó en la cara y lo despertó. Los ojos le ardían horrible. Philip corrió a detener a Johann para que no se frotara los ojos, pues era agua con sal. Johann tomó una toalla para limpiárselos y le dio las gracias, pero de pronto recordó cuando Philip le echó agua helada, haciendo que se pusiera súper rojo. La escena cambia. El talismán estaba ya casi consumido por completo. Philip dijo que no se imaginaba que Johann hubiera pasado por una posesión. Johann dijo que no era su culpa, pero titubeó porque Philip ya lo había visto. Johann se quedó de a 6. Philip recordó que escuchó algo raro en la voz de Johann, así que corrió y encontró al fantasma Kia ahorcándolo. Al oír eso, Johann se sintió aliviado de que Philip no hubiera visto aquella escena. De pronto, sintió una gratitud enorme hacia Philip. Pero Philip le preguntó por qué no lo había mirado a los ojos en todo este tiempo. Johann se sobresaltó. ¿Cómo iba a decirle la verdad? Por lo que había pasado con ese demonio que tenía la cara de Philip, no se atrevía a mirarlo a los ojos. Así que Johann le dijo que estaba que echaba chispas. Philip de volada le dijo que lo ayudaría a resolverlo, que por favor se calmara. Johann se sacó de onda. ¿Philip tenía una solución? Sí, y tardaría como 1 hora. No, solo unos 10 minutos. Justo cuando Philip se iba a ir, Johann le dijo: «Espérate, ve a esperarme tantito afuera, porque tengo que cambiarme de ropa. Mis pantalones están hechos sopa». A Philip se le subieron los colores, y rápido dijo que esperaría en el vestíbulo. Luego, ambos llegaron a casa del padre de Philip, quien también resultó ser medium. «Tranquilo, no te pongas tan nervioso». «Válgame Dios, es hijo único y ni se reporta, nomás nos busca cuando necesita que le echen la mano. Y aún así, hay quien está dispuesto a ayudarlo». Johann intentó sonreír con ganas y saludar. «¿Así que usted es la mamá de Philip?» «Mucho gusto, soy su superior, John Johann, es mi papá». Johann se quedó de piedra y se disculpó de inmediato. «No te preocupes, el avergonzado debería ser yo, porque este hijo inútil que tengo ha sido muy grosero. Papá, en serio, ya es suficiente». «No quiero oír más. La peste es abrumadora. Vaya, parece que cargas con un rencor muy profundo». Johann se sorprendió y lo negó. «Mis relaciones personales están bien. Aunque uno no haga nada, hay gente que te guarda rencor, usualmente por celos o por envidia. La verdad no sé, para mí que nomás está diciendo puras tonterías. Es cierto que hace poco compré una casa, pero solo mis papás y mis amigos lo saben. No son envidiosos. De hecho, algunos hasta quieren ayudar cuando oyen que hay fantasmas». El papá de Johann de repente azotó el abanico contra la mesa con fuerza. «De verdad tienes que tener mucho cuidado con tus amistades». Luego se volteó hacia Philip y le dijo: «Todavía no es muy tarde, pero pudiste haberlo traído antes, ¿o no? No te quedes ahí callado, discúlpate ahora mismo. ¿A poco no pasó todo esto por tu ambición?» Philip agachó la cabeza, con la voz entrecortada. «Sí, señor, lo siento mucho, señor S. Si me hubiera tardado un poco más, algo muy malo habría pasado. Contacta al tío Ong». «Sí, señor». Johann no entendía ni jota de lo que estaba pasando. Cambio de escena. Johann le preguntó a Philip a qué se refería tu papá con lo de hace rato. Philip se veía cabizbajo, explicándole que desde el día que percibió el aura de ese espíritu en él, adivinó que alguien le había lanzado una maldición antes de llegar a casa. Johann estaba confundido. ¿Una maldición? O sea, ¿como un hechizo? Alguien te echó un maleficio para que un espíritu maligno se pegara a tu casa. Dijiste que lo sabías desde el principio. ¿Por qué no me lo contaste antes? Mientras estuve ahí, el talismán me protegía. Si no, Ed me habría necesitado. Por eso, al principio, con eso me bastaba para ser feliz. Sé que la razón por la que me dejaste quedarme fue por ese espíritu, pero aún así me sentía muy feliz, de verdad. Pero después mi ambición creció. Deseaba que la razón para tenerme aquí no fuera ese espíritu, así que pensé que si te forzaba, tú definitivamente me odiarías más. Sí, y pensando en eso, ayer mismo pegué ese talismán y empaqué mis cosas para irme. Luego, planeaba pedirle a papá que rompiera la maldición. A Johann le dolía la cabeza, pero el otro seguía merodeando por la casa. Hasta vi al señor Philip soltar unas lágrimas, y en eso empezó a llover. Si las cosas son así,
Entonces, de ahora en adelante, ya no me vas a necesitar, ni me llamarás para que venga. Al pensar en eso, simplemente no podía irme. Lo siento mucho, señor S., discúlpeme. Resulta que el origen del caos provocado por el demonio estaba en el techo del baño. Johan pensó que sería muy ruidoso, pero fue muy diferente a como se ve en las películas. Para alguien que no sabía nada de mediums como Johan, solo fue una experiencia extraña y bizarra, pero curiosamente, cuando todos los rituales terminaron y el papá de Philip se fue, Johan sintió por instinto que todo por fin había acabado. Johan decidió ir a comer. No había probado bocado en todo el día. En cuanto abrió el refri, un montón de talismanes pegados en la puerta le llamaron la atención. Los había dejado Philip. Johan se molestó tanto que hasta se le fue el hambre. Cuando pensaba ir a otro lado, la camisa que usó Philip seguía colgada en el balcón y el mensaje de Philip apareció de nuevo. Johan suspiró. Creo que mejor me echo una siesta. Sí, pero Johan daba vueltas y vueltas y no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, el sueño del demonio posesivo con la cara de Philip aparecía otra vez. Johan se levantó de un salto y efectivamente su amiguito se había despertado. Johan se sonrojó hasta las orejas y maldijo a Philip y a su papá. En ese instante, su papá dijo que olvidó su anillo, así que Philip regresó a buscarlo. Papá dijo que de todos modos compraría uno nuevo, pero como es la herencia de tu mamá, papá, puedes ir a buscarlo tú mismo. Johan fingió que hablaba por teléfono, diciendo que alguien le pidió que le dibujara unos talismanes. A este punto, a Philip no le quedó más remedio que aceptarlo. Viendo la espalda de su hijo, su papá murmuró, «¡Qué chamaco tan fastidioso!». Mientras tanto, Johan intentaba calmar a su amiguito, pero la cosa nomás no se sentía bien. Probó dándole un piquetito por detrás, pero seguía sin tener éxito. Johan se rindió, acostándose todo desparramado, pensando en sus cosas, y luego se puso boca abajo en la cama. Al parecer, esa es su pose para pensar, y curiosamente, se le apareció en la forma del osito de peluche de Philip. Y más extraño todavía, que el osito lo picara no le dolió nada. Johan hasta soltó una grosería. Justo en ese instante, Philip estaba parado en la puerta de Johan, sacado de onda por la escena, y Johan se quedó tieso. A Johan le entró el pánico, y explicaba mientras Philip, todo sonrojado y tartamudeando, decía, «Seguro al señor Johan se le metió un demonio travieso. No es así, chamaco loco». «Pero si acaba de decir mi nombre». «Ah, pues con más razón está poseído». «Reaccione, vamos, Philip». «¿Desde cuándo demonios estoy poseído?», gritó Johan furioso, tan avergonzado que quería que se lo tragara la tierra. «¿Ya podemos dejar de hablar de fantasmas?» «Espera, ¿cómo entraste, Philip?» «Ah, es que la puerta principal se atoró con el anillo de papá. Por eso no cerró del todo bien. Él solo pensaba recoger el anillo y largarse, pero escuchó unos ruidos raros que venían de adentro. Y pues se preocupó un poquito. Philip pensó en algo, salió corriendo y volvió a entrar de volada. Resultó que había ido a cerrar la puerta. A Johan le empezó a doler la cabeza. Como se verían de nuevo más tarde, todo tenía que quedar claro. Primero que nada, te pido una disculpa, Philip. Cuando hice cositas con el fantasma, la verdad es que me gustó, pero luego el fantasma tomó tu forma, Philip, y eso me sacó de onda. ¿Así que el fantasma usó su cara para tener acción con usted y lo picó por dentro? Él, Johan, se sintió súper incómodo, y se preguntó si era necesario decirlo tan explícitamente. No lo puedo creer. ¿Cómo le hizo, eh? Ya te dije que me gustó. Me gustó tanto que me puse a pensar en eso y hacerlo yo solito. Antes de saber que el fantasma eras tú, me gustaba. ¿Verdad? Sí. Entonces eso significa que no odió hacerlo conmigo, ¿o sí? ¿Y eso qué tiene que ver contigo? Quiere que lo confirmemos para que vea qué tal se siente. Si lo hiciéramos de verdad. Johan guardó silencio. En serio que anda medio raro, como si de verdad estuviera poseído o algo. Usted no gustaba de mí al principio, así que si se aburre, no hay problema. Oye, Philip, creo que estás entendiendo mal algo que dije. Tal vez al principio sí, pero ya no. Ahora, ¿qué no somos ya bastante cercanos? Por ahora, solo hasta donde yo te lo permita. Que lleguemos a ser tan cercanos como quieres depende completamente de ti, Philip. Solo hay que confirmarlo, y lo sabrá ahora mismo. Philip se puso tan feliz que de inmediato jaló a Johan y lo besó con mucha pasión. Johan lo apartó de un empujón. ¿Qué no sabes besar o qué? Me estás dejando sin aire. Ay, perdón, señor, es que me emocioné de más. Sí, ya veo que sí, levante la pierna. A ver, tiene que enderezar la rodilla.
Johann refunfuñó que con el fantasma nomás fue cosa de hacerlo y quitarse la ropa. Philip, picado en su orgullo, se encueró en un 2x3 todo celoso y dijo que él lo haría mucho mejor que el fantasma, y que, de hecho, esta era su primera vez. Johann se quedó de a 6. De pronto, hasta le entró un poquito de miedo. Mejor hacemos como que aquí no pasó nada, ¿va? Ni maíz, mi vida. Y entonces Philip sometió a Johann contra la cama. Mientras se revolcaban, Philip no paraba de decirle a Johann que le gustaba. Incluso le suplicó que lo repitieran unas cuantas veces más. Al oír eso, Johann le gritó: «¡Sácate de mi casa ahora mismo!».